sobre las respuestas, en concreto sobre la pregunta que le hace, que hacíamos en el bloque anterior. ¿Por qué entienden ustedes o cómo interpretan la respuesta del presidente a por qué no funcionaría una reducción de la movilidad, que no es la cuarentena obligatoria, es reducción de movilidad? ¿Qué interpretaste de las explicaciones del presidente? Bueno, yo creo que la explicación que él da a la propuesta que hoy se está haciendo desde el mundo científico, desde la oposición y demás, es solamente una respuesta económica. Porque en eso coincidís con Alfredo. Coincido con Alfredo porque libertad, el tema filosófico y demás, no está en cuestión. Porque ¿qué pasa? Muy hábilmente, el presidente y varias figuras del gobierno, cuando se habla de estas 3 semanas, de reducir la movilidad, pasan la pelota al periodista, ¿no? No es la primera vez. ¿Qué es reducir la movilidad? Bueno, ayer se volvió a dar eso. Bueno, reducir la movilidad no es cuarentena obligatoria. Entonces, cuando el presidente está argumentando en contra de la cuarentena obligatoria, que en algún momento se propuso, sí, se propuso, pero no es lo que se está argumentando ahora, ni es lo que se está pidiendo ahora. Cuando él habla de que no es aplicable, que no puede llevar preso un cartonero o que no puede llevar preso a un sanitario o a uno que hace malabares, está respondiendo a una iniciativa que no es la que hoy está sobre la mesa. El propio Radi, en la entrevista de Búsqueda, habla de un ejemplo muy concreto que es marzo del 2020. En marzo del 2020 en Uruguay no había cuarentena obligatoria, no la hubo nunca. Entonces me parece que el argumento que queda en pie cuando uno pasa al tamiz es el argumento económico, que creo que en ese sentido fue muy sincero el presidente, nos puede gustar o no gustar, compartir o no compartir. El ejemplo del mozo del que hablábamos antes de la tanda es el que está en la cabeza del gobierno. Hay un compromiso de no aumentar el endeudamiento y creo que también hay un compromiso por algunas de las preguntas que, no contestó en profundidad, de no gravar a ningún sector empresarial que hoy puede estar con una ganancia extraordinaria respecto al resto de los sectores. Cuando se le habla si va a gravar al sector de la soja y demás, el presidente contesta, esto de reforzar algunas de las prestaciones, pero no va al asunto de fondo, que creo que es muy claro, no hay una voluntad. En cuanto a dejando de lado lo económico y quedándonos con el tema de la aplicabilidad, que es uno de los argumentos que maneja Marguerí, que tú descartás porque decís no es un planteo de cuarentena obligatoria. Bien, pero de todas maneras, aunque no sea cuarentena obligatoria y sea un cierre de ciertas actividades, ¿cómo te garantizás de que se cumpla? Que la gente se queda en la casa, Victoria. El miedo de marzo del 2020 la gente, no estaba. A ver, la gente que se toma hoy un ómnibus, prácticamente, todos sabemos cómo se está viajando, por más que se aumentaron las frecuencias y demás. Hablo, por ejemplo, de Montevideo. ¿Vos crees que lo hace por gusto? ¿Vos crees que la gente corre riesgo y va a trabajar en lugares donde en algunos sitios se cumplen las medidas y en otros lugares no se cumplen ni siquiera los protocolos sanitarios? ¿Realmente crees que esa persona, si pudiera, no se quedaría en su casa o haría una cuestión mínima de movilidad? Yo creo que hay mucha gente que sale porque no tiene otra. Alejandro. Sí, a mí me parece que con todo derecho tenemos como la libertad de hacer interpretaciones de carácter política cuando, digamos, los protagonistas de los enunciados son justamente actores políticos, ¿verdad? Pero a esta altura y ya hace rato en Uruguay se ha instalado ese reclamo, el de bajar la movilidad por parte de la comunidad científica. Y sobre ese asunto me parece que debemos apoyarnos porque la comunidad científica es meridianamente clara acerca de que se necesita bajar la movilidad. Se necesita bajar la movilidad. Y eso es algo sobre lo cual me parece que sigue luciendo Uruguay como una premisa que aún está en deuda desde esa perspectiva. Y yendo estrictamente a lo económico, porque no saco la pata del lazo, se insiste mucho en los riesgos económicos o en el peso económico que esto implicaría. Según la información que yo tengo, bajar la movilidad durante 20 días, 21 días, 3 semanas, ¿verdad? Estaríamos hablando del entorno de los 120, 130, 140 millones de dólares. Es una cifra que Uruguay luce con espaldas muy suficientes para abordarlo. Repito, ayer murieron 65, 66, 67, 68, el número no me quedó del todo claro, compatriotas. Durante abril murieron 1.500, en mayo otro tanto. Hay compatriotas que están muriendo y que, también lo dice la comunidad científica, me he encargado de hablar con muchos de ellos, hay muertes que a esta altura son, pues otro de los asuntos, ¿verdad? No estuvo necesariamente ayer, pero cada tanto uno escucha
acerca de las muertes, se sugiere que son muertes inevitables, muy seguramente, muchas de ellas son inevitables y algunas definitivamente son evitables según la comunidad científica. Ese es un asunto que nos sigue interpelando a todos y me parece que si no hacemos hincapié en eso, no hacemos hincapié en el más alto valor de la ética, que es la vida humana. Bien, con respecto a lo de lo que dice Vero, ¿no? De marzo de 2020, o que evocan también algunos científicos, como el escenario ideal, lógicamente, para poder, bueno, que se logre rápidamente la inmunidad de rebaño. Un escenario como en marzo de 2020. ¿Ustedes creen realmente que es posible que volvamos a sentir ese miedo que nos dejó adentro? Acuérdense que algunos, por suerte y gracias porque el humor va a salvar a la humanidad y el mundo, ¿no? Algunos llegaban a hacer humor, sobre todo en Argentina, ¿no? Que salían a la calle, que parecían astronautas todos cubiertos con pánico de que el bicho estuviera en una gotita de aire. Bueno, eso que nos hizo quedarnos en casa, hoy, ¿sería posible de alguna manera, con o sin subsidio mediante? Creo que son cosas diferentes. ¿Se puede reproducir? Yo creo que la realidad te muestra que hoy la situación es muchísimo más grave que lo que tenemos en marzo, pero implica, entre otras cosas, hay un elemento natural de saturación que tenemos todos con la pandemia. Estamos todos hasta acá con el tema Exacto. que eso es lo que pesa en contra para que la gente diga, no banco más y salgo. Pero al mismo tiempo no se ha hecho. Yo creo que es una de las cosas que en esto, sin plata, porque no cuesta, el gobierno falló en una campaña permanente de educación de la ciudadanía. Señor, y es el presidente, los ministros, todo el mundo hablando, diciendo, por favor, fíjate, y marcando lo de las cifras. Tenemos un montón de muertes en 2 meses que no lo tuvimos en 1 año. ¿Tá? Entonces, me parece que ahí, sin dinero, ahí no costaba plata. Ahí es cuestión de concientizarnos todos, porque creo que todos hemos en algún grado aflojado la chancleta en algún momento, ¿tá? Por saturación. Pero me parece que ahí se tenía que haber hecho. Yo creo que es posible. Y yo creo que hay un tema que es clave, que me parece también es importante. Él habló de que dijeron que los CTI se iban a saturar, ¿no? No, los CTI no se saturaron porque se amplió mucho el número de camas. No se pudo ampliar tanto en los recursos humanos porque es difícil, pero el sistema de salud como tal, en muchas dependencias, está saturado. Y se murió más gente fuera de los CTI que en los CTI. Mirá, entonces, está difícil el tema. Voy a leer un mensaje. Los del panel, y también me incluyo, porque estoy segura que también me incluye. No lo dice, pero me incluye. ¿Qué dice Luis? No, lo dice una escribana. Los del panel que piden bajar la movilidad, ¿por qué no se quedaron hoy en sus casas, haciendo el programa desde sus hogares? Que negocien con sus empleadores, cosa que no todo el mundo puede hacer. A dejar de criticar y plantear soluciones mágicas que ni siquiera son capaces de cumplir. Críticas e hipocresía por todos lados. Esa es una precisamente de las medidas del GACH. Una de las ¿Por qué no medidas estamos que en propone casa? es el teletrabajo. ¿Por qué no estamos en casa? Teniendo distancia y tenemos medidas sanitarias. Bueno, pero a mí Ninguno se ha si contagiado. es lo que se dispone, yo no tendría problema ninguno. Me parece que... Me tienen que obligar, entonces. No es obligar, pero No, acá no es se mantienen obligar. medidas sanitarias, ¿no? Que si me das la Estamos todos cuidadosos. posibilidad. Si sirve como dato, yo el programa de radio hace Imposible. meses que lo hago desde mi casa. En todos lados hay medidas sanitarias, en los bares, todo lo que vos querés cortar, en los shoppings, en todos lados hay medidas sanitarias. O sea, si querés cortar todo, podemos cortar el programa. El Tienes día de la razón. Madre lo vi clarísimo, el Día de la Madre. No, el Día de la Madre no. Lo vi clarísimo en la medida yo- sanitaria. no, el Día de la Madre no, pero está. sabés que todo eso que querés cortar, que mencionás, los No, shoppings. lo vi clarísimo, te digo. Pero, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Pero que no es real. No, lo porque que parece estás que no, diciendo. porque no es real lo que querés estás hablar de diciendo. otra cosa. Estás mintiendo, como me decís que yo miento, parece No, que no, vos estás también. hablando de un día, del Día de la Madre, contra, fuiste al shopping alguna vez, vos que vivís cerquita de Sí, Punta Carreta, voy todos vivís al los lado. días. Y veo gente en pila. Te haces tomar la temperatura, Sí. te pones alcohol, tapaboca, o sea, hay aforo, hay todo, ¿no? Está, correcto. Yo lo que quería decir es que uno, cuando se habla de la comunidad científica pide, la comunidad científica pide, la comunidad... Es verdad. El presidente dijo otra cosa ayer, que la comunidad científica, él tiene como asesoramiento el GACH y en un contacto permanente con el GACH. Pero además tiene ACE y además tiene el Ministerio de Salud Pública. La comunidad científica también está ahí. Y yo no escuché a ACE ni al Ministerio de Salud Pública estar pidiendo cosas que piden otros. O sea, las 3 patas donde se apoya el Poder Ejecutivo para tomar las decisiones son el GACH, ACE y el Ministerio de Salud Pública. Hay decisiones técnicas y hay decisiones políticas.
Obviamente hay 60 personas, promedio creo que son 50 muertos por día, y el tema es dramático y preocupa a todo el mundo. Nada garantiza, no hay nada que garantice que tomando esas medidas que ustedes están pidiendo y que algunos dos están pidiendo, puede haber resultados diferentes. Nada lo garantiza. Nada lo garantiza porque en otros lugares del mundo se han tomado medidas como estas. Argentina es un ejemplo. Inglaterra. Chile es otro ejemplo. Inglaterra. ¿Por qué siempre Hubo 0 muertos. Hay ejemplos Pero a ver, pues yo con esas medidas puedo terminar salieron una bien y hay frase. otros que Vamos a los salieron peores mal, ejemplos. ¿no? ¿Puedo terminar una oración? Sí, claro. Has hablado tanto. No, terminaste unos cuantos párrafos. El ya párrafo, decís. Tenés capítulos. A ver, sí, Margarita. serie de Netflix. Terminá la oración, por supuesto. No, yo tomo los ejemplos de la región porque son las idiosincrasias y los poderíos económicos más o menos comparables. No voy a comparar Israel, que es un estado en permanente guerra, que tiene una conducta distinta, una idiosincrasia distinta, con nosotros. No tiene punto de comparación. Pero comparás con Argentina, no comparás con Chile, por ejemplo. Lo comparo con Chile también. Como si Chile tuviera el problema resuelto. Tiene unos dramas espantosos. No, es no el es que país tenga más el problema vacunado. resuelto, pero también tomó medidas de restricción mientras estaba llevando adelante la Sí, pero mirá que vacunación. tiene unos problemas hoy, unos rebrotes brutales. Yo lo que quiero decir es, con respecto a cuando se dice volver a marzo del año pasado, es imposible volver el tiempo atrás y volver a marzo del año pasado. Es imposible porque las condiciones son absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. En marzo del año pasado no había vacunas, por ejemplo. Recién empezaba, era una incertidumbre Más brutal. razón. Era un miedo de qué va a venir. No existía, no había otra estrategia. Había miedo, no había otra estrategia que quedarte en tu casa. Eso es irreproducible porque en diciembre aparecieron las vacunas. O sea, no vamos a volver atrás al estado marzo 2020, no tiene sentido. En marzo del 2020 había 5 casos, 3, 2, 8. ¿Y ahora? Esperá, déjame razonar. Había 3, 4 casos. Hoy se perdió ¿cómo es? El hilo. El hilo epidemiológico. Hoy se perdió, hoy está en todos lados el virus. ¿Qué sentido tiene que vos pares todo cuando vas a la panadería y estás llevando el virus? O vas a la esquina o te reunís con tu familia y está el virus. ¿Qué sentido tiene si no lo vas a parar el virus? Pero sos consciente que cuanto más actividad, más riesgo, ¿no? ¿O no? Sí, cuanto más... no, digo, porque cuanto más eso no lo actividad, más entendía. riesgo. Y cuanto más vacunación, menos riesgo. Pero faltan como 2 meses para llegar, ¿eh? Cuanto Pero a ver, más vacunación, menos riesgo. están planteando justamente la dicotomía Entonces, que me parece que por es eso, una falsa dicotomía, ¿no? Pero entonces, yo lo que digo es, con las medidas parciales además, porque si me decís un lockdown total y todo el mundo dentro de la casa, cosa que es absolutamente imposible. Nadie lo plantea. Nadie está planteando eso. Está, pero si me decís eso, ahí sí yo te digo, bueno, ahí se corta el virus. Si nadie se mueve, se corta el virus. Tenés que Ahora, comer. si es más o menos, vos disminuís la circulación del virus, pero el virus sigue circulando. Y cuando no sabe de dónde vienen las balas, el virus va a seguir igual. Pero hay menos contagio. Pero bueno, que ya sé, justamente- pero puede bajar un poquito. ¿Un poquito o mucho? Puede bajar un poquito, pero la apuesta sigue siendo la vacunación. Y además, insisto, vos no podés tomar medidas que no puedas aplicar. No tiene sentido. Cerrar los bares y restaurantes y dejarlos ¿No se solo puede para aplicar? delivery, ¿no se puede aplicar? Se puede aplicar No, se perfectamente. puede, ¿Necesitas sí. la Se Guardia puede. Republicana Se para puede. cerrar un restaurante? Se puede, con un perjuicio enorme para los bares y los Y restaurantes. bueno, pero entonces Bueno, ese es está. el tema de Ah, fondo. bueno, No me por la pongas, plata, no me en pongas definitiva, temas sí, de sí, ¿qué le aplicabilidad pasa? cuando en realidad es un tema Pero económico. escúchame, a los bares y los restaurantes, al dueño del restaurante, ¿qué le das? ¿Le das un sueldo? ¿Qué le das? Ah, pero entonces ¿Le pagás el vamos a alquiler debatir del sobre local? ¿Le ese pagás la punto. luz, No el me digas que es teléfono? ¿Le filosófico pagás el o es de agua? aplicabilidad cuando ¿Le pagás estamos el hablando de internet? ¿Le pagás el economía? internet? ¿Qué le pagás al dueño? Pero Perfecto, decime Fernando, prácticamente. estamos hablando de economía, no estamos ¿Me hablando de explicás? aspectos sanitarios ni estamos hablando de ¿Me aspectos explicás filosóficos. prácticamente cómo haces para el señor que tiene un restaurante cerrarle el boliche? ¿Cómo haces? Le ¿Cómo, doy seguro ¿Cómo para lo los bancás a ese empleados. señor? Con dinero es la única explicación. Claro. Entonces aquí ¿Pero lo que qué le estamos das? hablando, aquí lo que estamos hablando Pero te pregunto, es de Verónica, dinero. pero te pregunto, ¿qué le das? ¿Le pagás la luz, el alquiler, Sí, el agua, sí, tendrías el que colegio de exonerarlo los de gurises, determinadas tarifas. la nafta Por al auto? supuesto. ¿Cuánta plata le das? Por 200 supuesto, mil Fernando, pesos. que habría que Pero depositar escúchame, dinero en eso, pero ese es el problema No, pero de es fondo. imposible hablar Entonces, contigo. vamos a sacarnos las caretas y vamos a discutir sobre economía. Sacate la careta. Los otros dos Sacate- argumentos yo ya que tengo planteaste. sacada la careta hace rato. Sacate la tuya y decime No, vamos cuánta a plata le sacarnos das. desde el punto de vista del debate,
no pongamos argumentos que no son válidos para este asunto. No tiene que ver con la filosofía de la libertad responsable, Claro. ni tiene que Es ver plata. con la aplicación. Tiene que ver con que no estamos dispuestos a endeudarnos más ni a sacar recursos de otros ámbitos de lo que se está si sacando me dejas pasar ahora. un avisito, si me dejas Sí, pasar un otro más, avisito... una venís tanda haciendo más. una No, tanda pero déjame completa. pasar un avisito porque no me escuchaste todo lo que dije. Yo a ti sí te escuché. Hace horas que Ah, estamos Hace horas decime, que estamos decime una cosa. Bueno, si Exactamente. no quieren no hablo más, yo lo lamento. No, a ver, Porque esto hoy es la voz disidente. es muy insoportable. Si no tuviera, no habría debate, así que... La verdad que es muy Pero insoportable. Está bien nosotros que lo hable. escuchamos atentamente durante escuchamos, unos pero no cuantos es que minutos. escucha. No, y yo a ustedes no los escuché. ¿Cuál es el problema? No, no es la ¿Pero voz cuál es el disidente, problema? la voz oficialista en todo caso. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo oficialista? Disidente del ¿Pero resto cómo del- oficialista? No, la que se arrima más a la postura. Pero un poquito, oficialista nada. No. Cortá un poquito, pará un poquito, porque ya me están haciendo calentar en serio. No, si- tranquilo nada. Si eso A ver, ocurriese, ¿qué podría me No sé, permiten, cualquier cosa. me A ver, por permiten ejemplo, moderar, cualquier cosa. Alejandro, Por por, ejemplo, favor, ridículo esto. No mames. Me permiten moderar a mí. Este es un programa de debate, ¿no? Entonces, cuando si todos piensan igual, no hay debate. Sí, bueno, Hoy, ¿cómo? quien piensa distinto a la gran mayoría es Fernando Marguerí. Por eso también capaz hoy está hablando de más, pues si no, es un consenso constante. Pero Estoy de acuerdo, no hablo salvo más, que ya capaz. está. Ya hablo de Salvo más. que no qué, hablo perdón. más. Incapaz. A mí ¿Y qué qué? me Capaz importa. que hoy no. Capaz sacalo. Bueno, está. No, a veces sí. Habla hay. siempre. Era cortito lo que quería No, agregar. nada, no quiero decir más nada. La verdad que es muy poco No, agradable sí, el debate. sí, en déjame este- decir en este algo, panel. por experiencia en haber moderado el programa todos estos años. Uno siempre tiene la perspectiva de que habla poco. Hable Pero mucho, si- me llamo pero si te silencio. ven de afuera, cuando yo me veo de afuera no me soporto. Porque Yo tampoco. hablo demasiado y no tengo que hablar tanto. Digo porque es muy normal que uno tenga la sensación que no tiene la chance de hablar. Y visto de afuera, habla. Y habla bastante. Y pido disculpas si erro en los equilibrios. Lo que pasa que a veces, más que el equilibrio de que hable cada uno, es lograr que haya debate. Entonces, Estamos de acuerdo. hoy, quien tenía una voz disidente era Fernando. Por eso tal vez habló de más. Yo lo que le pregunto a Verónica, cuando dice hay que cerrar, cerramos los restaurantes, yo le pregunto y ella no me contesta porque habla por arriba mío, porque como habla poco, aprovecha cuando yo hablo para hablar juntos, Bueno, si hablamos seguimos. juntos los dos. Por favor. Entonces, yo lo que te pregunto es ¿qué le das al dueño del restaurante? Vos decís, ¿es un tema económico? Está. No es Ahora un deja tema que económico. conteste. No es un tema económico, es un tema de sostenibilidad, de poderlo aplicar, de aplicabilidad. Entonces vos decime, es aplicable, se puede, mandar al señor del restaurante para la casa. No estoy hablando de un restaurante, de una cadena de restaurantes, ¿eh? Estoy hablando del que tiene un bolichito, que hace comida casera con la señora, y a veces lo cerrás. Decime, ¿qué le das? Y ahí- Ahora déjalo contestar. Pero le déjala pregunto, ¿le contestar. pagás el alquiler? ¿Le pagás la nafta del auto? ¿Le pagás la patente? ¿Le pagás la contribución inmobiliaria? ¿Le pagás los gastos? ¿Le pagás los proveedores? ¿Cuánta plata le das? Está, pará. Ahora déjala contestar. Contestame, pero vos... Está, Y ahí- pero déjala. Vero. Bueno, a ese le tenés que dar lo mismo que a sus empleados, por ejemplo. Lo mínimo que le tenés que dar. No solamente, bueno, te exonero de un porcentaje de determinadas cosas. Son mínimas las exoneraciones que se están dando a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuánto? A ese tenés... Bueno, ¿Cuánto? yo no soy la ministra de Economía, Fernando, y No. tú creo que tampoco. No, pero vos decís hay Bueno, que darle, Me bueno, parece ¿cuánto? que los cálculos no los hacemos nosotros. El tema es cuánto tú estás dispuesto a erogar de las arcas públicas para sostener esas 3 semanas o esos días que se están pidiendo, que además tienen que ver con lo que tú justamente antes decías, la evolución de la vacuna. En marzo del 2020 estábamos peor en ese sentido. Hoy tenemos un horizonte que tiene que ver con Claro. la campaña de vacunación. Antes nos encerrábamos porque no teníamos otra alternativa y en eso comparto. El tema es, ahora nos tenemos que encerrar para dar tiempo, porque acá hay una carrera entre la evolución de la campaña de vacunación, la inmunización de la población y el resto. ¿Qué queda en el medio? ¿Qué pagamos en el medio como peaje de esa diferencia de velocidades? Son fallecidos por coronavirus o con coronavirus, lo que ustedes le quieran decir. Entonces, bueno, creo que entre otras cosas el mensaje que ayer hubiese estado bueno que en la nota estuviera más presente es el de los fallecimientos. Se habló poco de ese asunto, ¿no? Se habló de, bueno, ampliamos camas de CTI, pero ampliar camas de CTI es una respuesta esperable del sistema, pero todos sabemos que cuando se amplían camas de CTI no alcanza, porque hay personas que van a llegar a CTI, algunas ni siquiera van a llegar, que no van a salir. Entonces, esa es la dicotomía. Ayer el presidente decía algo de cuán hipotecadas ya están generaciones del futuro por las, por
las inversiones, la deuda, digamos, ¿no? del país. Tal vez la pregunta sea, más que cuánto hay disponible hoy, ¿cuántas generaciones estamos dispuestas a hipotecar? Y sí. ¿O valdría preguntarse, ¿estamos dispuestos a que muera esta? Ese es el tema de ¿Te fondo. parece que ese es el Yo tema creo de que fondo? en definitiva, sí, lamentablemente va a haber que hipotecar más, y sí, lamentablemente va a haber que hacerlo, ¿tá? Por la crisis que estamos viviendo. Entonces me parece que ahí es un tema que es muy doloroso, nadie quiere dejarle deuda al país ni a sus deudos, pero evidentemente es una crisis especial. Y la diferencia, creo que lo que dice Vero es clave. Hoy hay una luz al final del túnel. Antes no había, en marzo no teníamos ni idea. Hoy sabemos, y yo creo que el gobierno hizo muy bien con el tema vacunas. Miren que le pegaron con el tema de vacunas. El gobierno hizo muy bien con el tema de vacunas, consiguió vacunas para todo el mundo, pero va a llevar un tiempo X vacunar a todo el mundo. Y entonces hoy estamos hablando de plazos acotados en el tiempo. Entonces el argumento aquel de que no hay plata, no había antes capaz, pero ahora, viendo que es acotado, se podría invertir un poco más. Yo sigo pensando que machetea. Sí, claro, está bien. Bien. Jugar el filántropo con la guita ajena es un poco. Muchas, No, la guita de todos los Es muy de uruguayos. izquierda. eso. Todos los muchas uruguayos. preguntas Es muy simplemente las va a responder el tiempo, la Con la muerte perspectiva. de quién ¿no? es la política. Hoy están sobre la mesa, lógicamente. Vamos a cambiar de tema, si les parece.